de vanguardia de la maquinaria, los equipos, implique que yo tenga que ajustarme a ellos, o es decir, de acuerdo, miren, siempre les digo que nosotros como empresas tenemos que una propuesta de valor. Cuando hablamos de planeación estratégica, de hecho en la misión estamos haciendo una promesa, ¿cierto? Hacemos productos con de tal cosa, con X características para estas personas. Entonces es allí donde también definimos, bueno, en ese interés de mejorar la infraestructura, pues cuál será la más apropiada, ¿sí? En términos ambientales ni hablar, cuando uno habla del tema ambiental, pues hay que mirar dos perspectivas, uno desde el gobierno, pues cuáles son los lineamientos, pues de cierta forma que debo cumplir, pero también bajo una comunidad en la que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, ojo, cómo miren de cierta forma esos insumos, algunos internos y algunos externos, pues se van a ver afectados. Listo. ¿Qué otra contraparte del análisis de la industria me interesa? Ya hablamos de la posición que tiene la organización frente a, digamos, estos cambios en político, económico, sociocultural, ambiental, etcétera, la posición que tiene mi industria bajo esos cambios, el comportamiento que tiene mi industria. Ojo, ¿cuáles son las empresas que funcionan allí y qué características tienen? ¿Cuál es la mejor? Es decir, ¿cuál es la líder? ¿Cuál es mi competencia directa? ¿O cómo estoy funcionando yo en esa industria? A su vez, entonces ya está el análisis interno. ¿Cómo funciona mi industria si cuando hago ese análisis de la empresa líder, mi competencia directa, eh, pues obviamente no puedo saber muchas cosas internas, pero sí a grandes rasgos, los productos que tienen, medianamente pues obviamente su promesa de valor y qué cantidad de empleados tienen, si es una empresa mediana, grande o pequeña. Puedo tener en cuenta ciertas particularidades y de allí también entonces identificar yo cómo me ubico y las condiciones que yo también voy a tener. Por eso es que aquí tenemos entonces tres aspectos interesantes a partir de la industria, de este análisis: orientación ejecutiva, valores y visión, porque entonces yo me identifico en una posición puntual dentro de esa industria o ese mercado; perfil empresarial, cómo voy a verme en esa postura, en esa industria, cómo voy a participar, cómo me voy a identificar, mmm, por qué me van a preferir o por qué me voy a diferenciar en esa industria. Recordemos que siempre las empresas estarán pensando en una posición de ventaja, ¿cierto? Que la cual llamamos ventaja competitiva, pero esa ventaja competitiva indudablemente pues estará basada en pues unos productos con características diferentes, más interesantes que los de los demás, ¿sí? Con X, Y, Z, digamos, variables. Adicional, también tenemos, a partir de este análisis de la industria, unos propósitos, objetivos principales, integración estratégica, ¿cierto? Entonces, miren, a partir de ese análisis casi que externo, porque cuando yo hablo de industria casi que hablo de afuera, como internamente hago una estructuración, ¿cierto? Yo evalúo si esas condiciones que tengo, pues primero, son las mejores para competir en esos mercados. Y segundo, puede que tenga las condiciones, pero si son en definitiva con las que yo quiero competir en ese mercado, ¿sí? Entonces son dos preguntas importantes. A partir de estos, entonces, cuando ya analizo el aspecto externo y el aspecto interno, que ahorita les decía, entonces, si yo tengo las condiciones para participar y si yo quiero participar bajo esas condiciones, se dan por qué. Cuando llego a este punto de tener unas amenazas, oportunidades externas, presentes y futuras, yo estoy hablando del aspecto externo, ¿cierto? Es decir, la industria, el sector. Ya sabemos que las oportunidades son aspectos que yo puedo aprovechar. Por eso ahorita cuando les hablaba del aspecto económico, político, miren, que este presidente tiene afinidad con ciertos sectores de la economía. Entonces, si yo soy de esos sectores, probablemente esa sea una oportunidad para mí, ¿sí? Yo puedo beneficiarme de alguna política, qué sé yo, algún beneficio tributario que entonces el Estado imponga a esos sectores. Debo estar atento a lo que suceda.
Por el contrario, yo qué sé, yo tengo una ubicación, qué sé yo, en el centro de Medellín, mi fábrica está en el centro de Medellín y resulta que entonces la política del nuevo alcalde es que las empresas o las industrias salgan de la zona urbana y especialmente del centro de Medellín, por ejemplo, yo qué sé. Sí, eso es una amenaza, es decir, yo puedo ir a convencer al alcalde que no haga eso, pues tengo que ser una industria muy fuerte para en efecto que retroceda, digamos, la decisión. Pero sí, pero generalmente yo no tengo voz ni voto en ese tipo de decisiones. Entonces, probablemente, ojo, obviamente, pues si esos cambios se dan, entonces las alcaldías, las gobernaciones, pues dan unos beneficios también para buscar nuevas ubicaciones, pero eso, al menos de primerazo, será una amenaza para mí, es decir, me va a sacar de mi zona de confort, donde yo trabajo hace 20 años, pues para cambiar mis condiciones, ¿cierto? Por eso es que acá tenemos, en términos de esas amenazas y oportunidades externas, presentes y futuras, es decir, ahorita con qué condiciones cuento, pero hacia futuro qué pueda suceder. Ahorita hablábamos que si bien el común denominador era qué, el cambio, ¿cierto? El cambio es mi común denominador y probablemente en algún momento pues mis condiciones cambien, tanto las oportunidades como las amenazas, ¿sí? Ojo, que quiero que nos quede supremamente claro, muchachos, porque, a ver, siempre que hablo de esta DOFA, siempre es, pues es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil, pero así como se ve fácil, cuando la van a hacer, siempre se la tiran. Chicos, cuando yo hablo de aspectos externos en términos de amenazas y oportunidades, son aspectos que no dependen de mí, no dependen de mí como organización. Yo no puedo tomar esas decisiones, solo puedo aprovecharlas o protegerme. Por eso les decía, oportunidades. El gobierno va a hacer esto para ese sector, me beneficia, lo aprovecho. Que yo soy un importador y el dólar bajó, lo aprovecho, es una oportunidad para mí, ¿sí? Pero por el contrario, miren una variable como el dólar, siempre va a tener esa dualidad, oportunidad o amenaza. Cuando, si yo soy un importador, cuando esté barato, me interesa, es una oportunidad para mí, pero si está costoso o está alto, es que una amenaza, ¿sí? Entonces es importante, pero yo manejo el dólar, no. Yo manipulo las condiciones en las que va a estar el dólar en un momento determinado, no, ¿sí? Entonces, ojo, esto que quede claro. Cuando yo hablo del aspecto externo, hablo de todas las condiciones que ahora les comentaba, que son de afuera. Yo no las puedo manejar. Me voy a la otra contraparte antes de hablar de la mitad. Ahora hablo de debilidades y fortalezas, que es el aspecto interno. En definitiva, estas yo los puedo manejar, yo los puedo cambiar, ¿sí? Ojo, miren, a pesar de que, por ejemplo, un proveedor de cierta forma es de afuera, yo como tengo del plan al plan hasta la Z, yo lo puedo cambiar, sí. Entonces, resulta que mi proveedor me cambió las condiciones y no son favorables para mí, yo lo puedo cambiar, ¿sí? Ojo, que ese proveedor es el único que tengo y no me puedo conseguir otro, entonces es una debilidad, ¿sí? Pero es mío, es decir, son mis condiciones. Entonces, ojo, es importante tenerlo en cuenta. Que tengo personal poco capacitado. Entonces, tienen mucha motivación, pero están mal capacitados. Entonces, es una fortaleza que tengan, que estén motivados, pero es una debilidad que no tengan capacitación. ¿Sí? La condición de los proveedores, ya les decía, tengo muy altos los costos, o es decir, es muy difícil el manejo de los costos, será una debilidad. Entonces, miren, debilidades o fortalezas, aspectos que yo manejo, mi dinero, mis costos y gastos, mi personal, mi maquinaria y equipo, entonces tengo máquinas muy obsoletas, es una debilidad, ¿sí? Y no hay recursos para actualizarlos en estos momentos, debilidad, ¿sí? Entonces, importante. Miren, a partir de estos dos
aspectos externos e internos, yo puedo desarrollar unas estrategias, pero ojo, pues obviamente siempre hay una principal, por eso hablamos de planeación estratégica, es decir, cuál es mi misión y mi visión, ¿sí? Y no es que yo vaya a estar cambiando mi misión y mi visión pues cada año, eso no va a suceder, ¿sí? Pero yo sí puedo definir diferentes líneas de acción a ejecutar, porque lo que sí sabemos es que los mercados siempre están cambiando, ¿sí? De allí a que tengamos entonces evaluación y decisión estratégica, entonces obviamente de acuerdo, digamos, a la evolución de esas estrategias o a través de, ni siquiera la evolución de las estrategias, chicos, a través de la evolución del tiempo, yo defino si esas estrategias pues están siendo óptimas o no para el logro de ese objetivo, de esos objetivos y de esa visión. Por eso es que por aquí tenemos prueba de congruencia, planeación de contingencia. Miren, siempre deben haber unas líneas de acción por los laditos, es decir, esto no me está funcionando con este proveedor, no me está funcionando con este insumo, no me está funcionando con este empleado, tengo un plan B, ¿sí? Hice una negociación con este proveedor o con este cliente y no me está funcionando, un plan B, ¿sí? De allá que tengamos entonces planeación a mediano y corto plazo. Ya sabemos que el mediano se llama táctico y el corto se llama operativo. Tenemos una instrumentación en términos, digamos, de cómo será calificado o identificado los procesos, reingeniería, estructura organizacional, integración del personal. Miren, muchachos, obviamente esto no sería lo mismo sin, sin el personal. Lo que ahorita les hablaba, puede que yo tenga muchos sistemas tecnológicos, pero si no hay personas de por medio que estén evaluando las situaciones, pues no estoy haciendo nada. Todo esto me conlleva a una dirección de control. Miren, muchachos, todos los aspectos por los que tuvimos que pasar. Y eso, que sin contar que esta planeación estratégica de la que estamos hablando en este momento es la general, es la de la organización, pero cada área debe tener su planeación estratégica. Ojo, obviamente alineada a la planeación pues general, pues yo no puedo decir en mi planeación estratégica organizacional pues que me dedico a hacer maletines y por allá entonces en operación diga que nos dedicamos a hacer carteras, ¿sí? O billeteras, no. O sea, obviamente tienen que estar alineados, pero cada área deberá tener su planeación. Por eso les decía ahorita, desde el liderazgo, y por eso es tan sumamente importante que cada cabeza, independientemente del área donde se encuentre ubicada, tenga la, eh, qué sé yo, digamos ese sentido, obviamente desde la administración, independiente del área en la que se haya graduado, porque es desde allí que se hacen todos estos aspectos. Miren, puede que un gerente general sepa muchas cosas y obviamente debe saber de todo un poquito para ser el gerente general, pero para eso tiene todas sus cabezas en las diferentes áreas que obviamente también estén pendientes de cosas que él no lo podrá hacer. Y por eso es que esa planeación se tendrá que bajar a cada una de las áreas. Bueno, estos insumos de cierta forma ya los hablamos, los insumos metas de los solicitantes, cuando hablamos de la industria, vale la pena hablar de Michael Porter en este aspecto. ¿Y qué me dice? Sugiere que la formulación de una estrategia necesita la evaluación del atractivo de una industria mediante el análisis del ambiente externo. Ya hablamos de ese aspecto externo, de cierta forma todos los elementos que podrán estar involucrando. Sin embargo, muchachos, casi que el aspecto, digamos, más relevante o impactante en este análisis de la industria, indudablemente será el análisis sociocultural. Sí, es decir, el mercado, los consumidores. Finalmente, muchachos, los productos o servicios se hacen para quiénes, para ellos. Si las personas no consumen, ¿cómo va a subsistir mi organización? Entonces, ese indudablemente tendrá que ser el análisis número uno o el que
casi que de forma constante yo tengo que estar haciendo, ¿sí? Sin desmeritar pues los demás, que son sumamente importantes, pero mi empresa funciona a partir del consumidor, ¿sí? De aquí a que entonces tengamos este aspecto, el perfil de la empresa, que me dices casi siempre el punto de partida para determinar en dónde se encuentra y hacia dónde se debe ir. Así la alta gerencia fija la misión de la compañía y obviamente la visión. Ya sabemos que la misión, qué hacemos, para quiénes, bajo qué características, hacia dónde se debe ir o se quiere ir, será entonces visión. Orientación y valores son aspectos importantes para formular la estrategia. Obviamente, establecen el clima organizacional y determinan la dirección de la compañía. Sin embargo, aquí viene muy interesante desde ese aspecto de clima organizacional, cuando ahorita hablamos de todo el proceso administrativo, ¿cierto? Hablamos de planear, organizar. Cuando uno habla de organización, habla de la estructura de la organización, es decir, cómo está determinada mi empresa, si es grande, mediana, pequeña, si va a tener un gerente general y unos gerentes y una línea de gerentes de cada área, o si no va a tener gerentes, sino que va a tener supervisores o coordinadores, y después va a tener una línea de, qué sé yo, subalternos, ¿sí? Ojo, detrás de esa estructura organizacional tendrá que estar determinado obviamente un manual de cargos, manuales de procesos y demás. Pero eso es lo formal, es decir, lo que desde la organización se determina. Así somos, así funcionamos y esta es nuestra estructura. Pero cuando se habla de clima organizacional, pues aparte de esa organización formal, hay que hablar de la organización informal y que aporta mucho a este clima, ¿sí? Entonces, ojo, si bien cuando hablamos de organización formal, hablamos de la estructura como está determinada en mi organigrama, ¿qué podrá ser la organización informal? A ver, ¿qué se les ocurre? Ninguno. Profe, está sola en clase. Ah, para eso parece. Sí, más o menos. Como que todos están comiendo, yo creo. Y entonces, ¿a vos no se te ocurre nada? ¿Qué será la organización informal? Profe, uno de los compañeros me llamó a decirme que tenía fallas con el internet, entonces que no se podía conectar. Ah, bueno. Y entonces me quedé con la pregunta. A ver, Profe, de profe, organización. Profe, espera, ¿cuál es la pregunta? ¿qué es la organización informal? Si la organización formal es el organigrama y los cargos y los procesos, es decir, todo lo que viene desde el organigrama, ¿qué será la organización informal? Profe, Sí. la que no Yo tiene opino como que ninguna definición de cargos ni de manual de funciones, pues no hay como algo organizado. Listo, por acá se me Profe, no es dice la compañera como Teresa. Dime. cuando hacen pues un cambio en el puesto de trabajo. No, pero bueno, profe, van por el camino. Ojo pues, yo digo, organización informal son las relaciones que se dan entre los empleados de la empresa independientemente de los cargos que ejecuten. Por ejemplo, obviamente pues entre las áreas pues casi que está dado que tienen pues relación de amistad por así decirlo, ¿cierto? Pues trabajan juntos, pero eso no quiere decir que la señora de los tintos sea súper amiga de la gerente general, ¿sí? Entonces, ojo, la organización informal son las relaciones que se dan dentro de la organización independiente del cargo que se tenga. Por eso les decía que de cierta forma me afecta mucho el clima organizacional. Miren, en muchas empresas, digamos, quieren mantener muy a raya esa organización informal. ¿Por qué? Miren, pues si todas las personas son amigas y no súper bien se conocen, todos los viernes se van a tomar la cerveza, pues muy chévere, pues, ¿cierto?
funcionan de una forma, pues, digamos, motivada, por así decirlo. Pero, ¿qué ocurre si alguna persona entonces tiene una discusión con otra? Eso es lo que viene a ser complejo en realidad. Influencia de manera negativa en el ambiente laboral. Absolutamente. Entonces resulta que yo soy la de cartera y yo le tengo que pasar la información a una de las analistas financieras, pero como peleamos y me cae mal, yo no le voy a pasar la información a tiempo, ¿sí? Entonces, miren, no solamente que dañe el clima, sino que puede parar procesos, puede abarcar muchas cosas, ¿sí? Entonces, miren, por eso es importante también de cierta forma, digamos, este elemento. Muchas organizaciones, por ejemplo, determinan que no puedan trabajar parejas dentro de la organización. En el sistema financiero se ve mucho eso, es decir, no pueden trabajar parejas allí, ni novios, ni esposos, nada, ¿sí? Digamos, eso puede causar ese tipo de situaciones. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Profe, le hago una pregunta. Eso es también lo que se conoce como conflicto de interés. No necesariamente. O a ver, depende de lo que estemos hablando. Cuando uno habla de conflicto de intereses, es que, a ver, puede que yo me aproveche de una situación o del conocimiento de una información de la que no debería y la utilizo para algo. ¿Cierto? Ahí hay un conflicto de interés, es decir, yo me di cuenta, por ejemplo, que a fulanito lo iban a despedir y ese fulanito es súper amigo mío, ¿sí o no? Hay un conflicto de interés. Entonces yo voy donde esa persona para que, qué sé yo, haga algo, pues para que no lo echen, o es decir, o si lo echen o lo echan, sea sin justa causa y le tenga que pagar una indemnización, qué sé yo, ¿sí? Si son, por ejemplo, parejas, obviamente, pues eso también dependerá en el área en que se encuentre y demás, pero cuando uno habla de conflictos de intereses, suele mucho o tiene que ver mucho cuando hablamos de información, ¿cierto? Esa información en manos de quien recae y esa persona, si tiene un amigo, si es su pareja, a la que le afecta o la aproveche, ¿qué puede hacer con ella? Por eso les decía que sí y no, pues depende pues como el contexto. Por aquí una compañera eh, nos dice la compañera Teresa, el servicio al cliente interno es súper importante dentro de las compañías porque ahí depende que fluyan muchos procesos que dependen unos de otros, absolutamente, ¿sí? Y miren, este aspecto desde el liderazgo es sumamente importante porque es que no solo desde, o no del hecho de que mi cargo diga que yo hago esto y se lo paso a tal persona, hace o implique que yo lo hago bien o que lo haga con gusto o que lo haga de determinada forma, ¿cierto? Desde el liderazgo, de cierta forma, se motiva a que ello suceda, ¿sí? Bueno, tenemos visión, ahorita la hablábamos también, determina dirección de la organización al responder la pregunta. ¿Qué queremos llegar a ser? Generalmente, entonces, cuando hablamos de qué queremos llegar a ser, es el primero en el mercado, el número uno, ¿cierto? Con el mayor número de ventas o con mayor posicionamiento en el mercado. Entonces, miren lo que les decía, probablemente esta visión pocas veces cambie, es decir, a no ser que ya por allá pasaron los 5 años y yo entonces reformule esa visión, pero generalmente no es que yo al año la vaya a cambiar, ¿sí? A no ser que le cambie es el año, porque entonces a veces muchachos, entonces a 2021 vamos a ser el número uno y resulta que estamos en 2020 y con coronavirus en la casa, entonces ya en definitiva probablemente no vamos a lograr el objetivo, ¿sí? Entonces se vaya a tener que ampliar esa fecha, por así decirlo. Y la misión, entonces, que responde a esta pregunta, ¿cuál es nuestro negocio? ¿En qué negocio estoy? Entonces, miren, ¿esto por qué también será importante? Porque a ver, cuando yo voy a cuantificar mis resultados, a cuantificar y a cualificar, de forma constante yo me la estoy respondiendo con esos resultados. Me explico.
Miren, ¿dónde puedo yo evidenciar que si yo digo, mi empresa se dedica a la fabricación de bolsos hechos a mano con X característica? ¿Dónde puedo evidenciar yo en términos numéricos que sí, que ese es mi negocio y que me está yendo bien por eso a lo que yo me dedico? ¿Dónde lo veo en los estados financieros? ¿Dónde lo puedo visualizar? ¿Cómo así que dónde lo puede visualizar? ¿En las ventas, en los ingresos? En el estado de Obviamente, resultado. En el estado de claro. resultados. Ojo, en las ventas, muy bien, ¿cierto? Es casi que obvio. Entonces, a ver, sin embargo, miren, es casi que obvio, pero muchas veces cuando yo me voy a hacer un análisis financiero y veo que una empresa, listo, se dedica a hacer bolsos, pero resulta que en el estado de resultados hay otra variable, otra cuenta que se llama otros ingresos. ¿Y cómo les parece que los otros ingresos tienen mayores ingresos que mis ventas? ¿Sí? Entonces, ojo, esto es lo que no me puede pasar, que yo pierda mi orientación. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de eso? Entonces, que yo de forma constante, entonces al ver mis resultados económicos, pues yo me esté respondiendo esa pregunta casi que cada periodo, sí, esto es a lo que yo me dedico y me está yendo bien por esto. Que estoy haciendo otras cosas y me están beneficiando más de lo que yo me dedico, entonces, bueno, tendré que hacerme la pregunta si cambio de propósito, de operación o qué hago, o separo los estados financieros como lo hablábamos en otro momento. Hablamos de una intención estratégica como el compromiso de ganar en el ambiente competitivo y obviamente entonces estar preparado cada vez que pase. Sin embargo, sabemos que habrán momentos como este que estamos viviendo, que en definitiva, pues yo me atrevería a decir, obvio que nadie lo esperaba, pues quién iba a medir, a cuantificar, a cualificar que una situación como esta se iba a dar, absolutamente nadie, ¿cierto? Pero ahorita que estamos en la situación, obviamente sí ya entonces salen expertos a hablar de, bueno, digamos, los posibles impactos que se pueden dar en las economías, en las industrias por esto que está pasando. Bueno, acá entonces no me quedaré mucho, lo mismo, ambiente externo, presente y futuro. Ahorita ya les hablaba de eso. Hablamos del interno, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, y ya hablamos externo, entonces, oportunidades y amenazas, ¿sí? Sin embargo, cuando uno habla de esas 4 variables, está hablando de la DOFA o la FODA, ¿cierto? Esta herramienta se utiliza siempre, siempre se utiliza. Miren, pueden haber otras metodologías más sofisticadas, pero partirán casi que desde acá. Así llamen las variables de otra forma, no serán más que el mismo análisis de la DOFA, ¿listo? Que servirán para otras cosas, serán también más sofisticadas, sin embargo, parten de aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos a partir, digamos, de esta herramienta? Es como sugerir que las compañías deberían identificar entonces fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas, pero lo que a menudo se ignora es que combinar estos factores puede requerir distintas elecciones estratégicas y ojo que, digamos, aquí hay un elemento supremamente interesante, ¿cierto? Cuando yo entonces las involucro, uno generalmente suele hacer la DOFA y empieza a cruzar las variables. Cuando se cruzan, yo cruzo entonces las debilidades con amenazas y ¿qué trato de hacer? Minimizarlas, ¿sí? O minimizar los impactos que ellas ejecutan. Sin embargo, ya sabemos que las debilidades yo las manejo, mientras que las amenazas no, ¿sí? Cuando hablamos de debilidades y oportunidades, pues ya sabemos que minimizar debilidades, pero maximizar oportunidades. Entonces, que hay X condiciones en el mercado que pueden favorecerme. Haré lo posible para aprovechar esas condiciones, ¿cierto? Cuando hablamos de fortalezas y amenazas, ¿sí? Bueno, entonces aprovechar las fortalezas que tengo para ocupar las amenazas que existen en el mercado, pues o en ese ambiente externo, es decir, ¿qué de lo que yo tengo
puedo echar mano para, pues para blindarme, para protegerme de esas amenazas que pasan, ¿sí? Y las fortalezas y oportunidades, pues bueno, en definitiva, estos son los dos componentes buenos. Entonces capitaliza las fortalezas de una compañía y aprovecha las oportunidades que pueden existir en el mercado, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo cruzo, digamos, todas estos elementos? Me llevan ¿a qué? A diferentes planes de acción, ¿sí? A diferentes cursos, de cierta forma me van a llevar a identificar que independiente de las condiciones del mercado que se den, qué situaciones puedo abarcar, ¿sí? Ojo, hay menos, y este sí es supremamente importante, cómo desde las fortalezas y oportunidades puedo de cierta forma echar mano para blindarme y protegerme de las debilidades y amenazas, ¿sí? Que son de cierta forma el aspecto negativo, sin dejar de lado que obviamente lo que ahora les decía, debilidades son internas y pues que de cierta forma yo las puedo manejar con mayor confianza, mientras que las amenazas no. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Chicos, ya está que se nos cierra esta, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar el tema y les voy a dar el ejemplo de la tarea. ¿Listo? Pues para que lo tengan presente. A ver. Profe, ¿Qué? ¿cómo está?